¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿qué puede pasar en nuestra América Latina y específicamente en Bolivia, Uruguay y Argentina tras los resultados de las recientes elecciones presidenciales? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Jorge Mahfoud, escritor, autor de numerosos libros y profesor de estudios internacionales de la Universidad de Jacksonville en la Florida. Jorge Mahfoud, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar aquí contigo. El gusto es nuestro. Jorge, ¿qué crees que va a pasar en Bolivia tras las recientes elecciones? Bueno, específicamente con Bolivia, obviamente que predecir el futuro es siempre muy difícil, pero en el caso de Bolivia, según lo que ha ocurrido, cualquier resultado va a estar deslegitimizado por los hechos, por el golpe de Estado, por la exclusión de Evo Morales, por ejemplo. Y aunque volviese Evo Morales a Bolivia y más o menos se normalizara todo, siempre va a quedar esa deslegitimación del proceso. Quizás algo parecido, pero la gente se va a olvidar, pero lo que pasó en Honduras con Manuel Zelaya en 2009, que los militares lo pusieron de pijamas en Costa Rica porque no les gustó su consulta constitucional. Si fuera un marciano y le tuvieras que te pregunta, llega a la Tierra y te pregunta, ¿qué fue lo que pasó en las elecciones en Bolivia? En tu explicación, ¿qué le dirías? Bueno, es la repetición de una larga tradición con formas más o menos más actualizadas a la época. Es decir, no hay un golpe abiertamente con ¿Hubo un golpe de Estado? Bueno, hay un golpe de Estado, pero no es el caso, por ejemplo, de Chile, donde bombardearon la Casa de la Moneda, etcétera. Algo mucho más obvio. Ahora la gente tiene cámaras, registra la violencia y en cierta medida quizás se moderan, pero clarísimamente hubo un golpe de Estado. El presidente, más allá de que podamos discutir o no si en el 2016 hizo lo correcto en apoyar el referéndum para la reforma constitucional, etcétera, si luego la Corte estuvo bien o no, pero el hecho concreto es que era el presidente constitucional elegido democráticamente y en cuanto a la idea de que fueron elecciones fraguadas, etcétera, no se sostiene porque el mismo Evo Morales da todas las oportunidades tanto a la OEA como a la oposición para hacer su voluntad, es decir, primero auditar las elecciones, que es otro tema aparte, luego hacerlas de nuevo y ni siquiera balotaje, hacerla de cero de nuevo. Pues nada sirvió a la oposición, lo que indica claramente de que no era su interés y los militares muy sutilmente sugirieron y Morales está fuera. ¿Por qué? Por utilizar el proceso del voto. En otros países y en otras revoluciones, en Bolivia, por ejemplo, en el 52, cuando no se usa el método del voto, sino una revolución armada, en ese caso el cambio popular, el gobierno popular resistió por mucho tiempo. Hablabas de la OEA. Y precisamente tú has publicado, que salió publicado en varios lados, entre ellos en el diario La Jornada de México, una carta que tú has dirigido a Luis Almagro, en donde le exiges la renuncia como secretario general de la OEA. Él y la OEA han sido directos protagonistas en ese golpe de Estado. ¿En qué sentido? Bueno, deslegitimando totalmente el proceso cuando varios otros grupos aquí en Estados Unidos, especialistas por ejemplo, CEPR, por ejemplo, el Center for Economic and Policy Research, que hizo un estudio. Exacto, no han encontrado esa aparente irregularidad o fraude. Suponga, más allá de que se pueden detectar algunos problemas como en todas las elecciones, pero eso no ha sido el motivo de los números, eso no refleja los números. Pero aún así, aunque hubiese sido probado de que hubo fuertes irregularidades, el mismo presidente dio la opción de rehacer las elecciones y entonces Almagro, ¿cómo juega acá? Juega siempre para un lado Almagro y es parte de la tradición de la OEA. La OEA nunca se la vio cuando realmente hubo desaparecidos y terribles dictaduras militares de una forma tan dura como en otros casos. Entonces, claramente la OEA tiene un perfil político, ideológico muy claro, incuestionable.
¿A favor de? A favor de la derecha. Me parece que derecha e izquierda es una simplificación. Deberíamos quizás hablar de los de arriba y los de abajo. A favor de los de arriba, o sea, aquellos que han mantenido el poder, las minorías que han mantenido el poder, que no han tolerado que un presidente indígena sea presidente de Bolivia y que además, para colmo, haya sido uno de los más exitosos presidentes en América Latina, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, de los macronúmeros y de los micronúmeros, desde muchos puntos de vista. Y la derecha nunca lo ha tolerado. De hecho, podemos ver en las universidades, como la Universidad Mayor de San Andrés, pintadas diciendo indio fuera de la universidad. Es una pequeña demostración de ese profundo racismo que hay en Bolivia y en muchas otras partes de América Latina. Lo que estamos viendo también aquí es la repetición de lo que podríamos calificar de un libreto, en donde estos golpistas declaran así de manera arbitraria de que ellos deciden que no aceptan los resultados, se instalan en el poder, empiezan a perseguir a todos los dirigentes previos, es decir, de manera violenta, la represión en la calle, que en vez de ser el movimiento popular que reclama la institucionalidad, son vándalos, por lo tanto son elementos no deseables. Y esto que vemos entonces en Bolivia, en donde ya la persecución a Evo, a García Linera, a todo su equipo, pasa no solamente dentro de las fronteras, sino fuera de fronteras, que los buscan por Interpol, es exactamente lo mismo calcado que, sin haber sido un golpe, pero ha sido para muchos una traición, lo de Lenín Moreno en Ecuador, en donde sale la persecución al presidente Rafael Correa, ponen preso a Jorge Glass, persiguen a todos sus ministros que se tienen que ir del país, ponen presos a otros que no son ministros, pero que son lugartenientes, digamos, del mismo equipo político. Pasa lo mismo entonces con Brasil, Lula, Dilma, en Argentina, con Cristina. Esto es un libreto que lo escribió alguien y lo repiten en cada país. ¿Quién escribe el libreto? Si miramos a través de miles de documentos declasificados desde principios de siglo, no habría motivos para dudar de eso. Esos libretos han sido explícitos, están escritos, están declasificados, todo el mundo puede leer. Es decir, si miramos la historia, no hay la menor duda de que eso tiene un libreto escrito. Ahora, en este momento no lo tenemos en las manos y no lo sabremos dentro de 20, 30 años cuando se declasifiquen. Lo que está muy claro es el padrón muy consistente de procedimientos. Todo esto comenzó después de la década dorada de América Latina, que podemos decir que va de los 2003 al 2014, de gran éxito económico, de gran éxito social, menos pobres, una mayor clase media que surge en América Latina, y a partir de más o menos después de esa década dorada, comienzan esa reacción muy fuerte en todos los países que tú mencionaste. Es decir, y siempre hay un divorcio entre realidad y narrativa, en el cual la realidad, si es de izquierda, se la califica como dictadura, como ilegítimo, sea el gobierno que sea, incluso el más moderado, como en el caso de Uruguay, cuántas veces se ha hablado de la dictadura uruguaya, y paradójicamente los dictadores lo han hecho generalmente. Y luego, cuando se instala un gobierno por la fuerza o a través de una desestabilización social, se la llama restablecimiento de la democracia. Es decir, eso es un género literario conocido que es muy previsible y tiene sus elementos fácilmente ubicables. ¿Dónde estaba la, entre comillas, democracia en Bolivia antes de Evo Morales y dónde la dejó Evo Morales? En el mejor de los casos en Bolivia había una democracia formal, pero no una democracia profunda donde los indígenas, el 60-70% de la población tuviese algún protagonismo en la decisión, en la educación, etc. Bolivia estuvo plagada de dictaduras, recordar la dictadura de Hugo Banzer y muchas otras más. En el 71, JJ Torres dura pocos meses porque es el único que después de las dictaduras anteriores se atreve en llevar una agenda populista, termina siendo asesinado por el Plan Cóndor en el 76 en Buenos Aires, etcétera, etcétera. La historia boliviana está plagada de dictaduras y muchas nazis, porque fueron apoyadas por nazis enviados por la CIA, como Klaus Barbie, por ejemplo, fue directamente contratado y enviado a Bolivia para apoyar la lucha contra el comunismo, es decir, a favor del nazismo. Eran dictaduras de tipo corte fascista y nazista. Es decir, nunca hubo. Y cuando hubo elecciones, generalmente el presidente, los políticos eran blancos, respondían a una élite gobernante,
a intereses económicos gobernantes y la gran población que además, ¿recuerdas cuando Morales gana las elecciones? Hubo un movimiento de la media luna, separar las Bolivias. Que querían partir el país en dos. Exactamente, el llano los ricos y el resto. Sí, pero ¿qué pasa? El resto estaba en la parte más rica, donde está el litio, por ejemplo. Probablemente por eso no se partió de hecho, pero sí que había un rechazo a ser gobernado por alguien de abajo. Y eso era antes. ¿Y con Evo qué pasa? O sea, ¿dónde estaba la democracia antes y con Evo dónde estaba? Con Evo, simplemente para hablar de números que a los conservadores o los de la derecha le interesa, 4% de incremento del PIB anual no es poca cosa, es similar a la que tuvo Uruguay, pero además estamos hablando de un país históricamente muy empobrecido. Recuperó gran parte de sus recursos naturales, la pobreza disminuyó, se crearon infraestructuras, algunos dicen, bueno, porque en el 2005 en realidad se le condonó junto con 19 países 250 millones de dólares, que no eran una bestialidad. Entonces, Bolivia le perdona a Europa y a las grandes potencias todo el oro que se han robado de Bolivia. Es decir, y que duerme en este momento en los grandes bancos. Evo reduce la pobreza en un tercio. Sí. Evo tiene el mayor crecimiento económico de 10 años consecutivos a nivel de toda la región sudamericana. Lo que es el Fondo Monetario lo toma como un ejemplo de éxito económico. Las redes sociales claramente indican que la calidad de vida del boliviano común mejoró. ¿Eso para la derecha sería imperdonable? Para la derecha y para la élite criolla blanca que ha estado en el poder, totalmente imperdonable. De ver todo el pueblo, que en ese caso además eran indios. ¿Era más democrático? Absolutamente, sí, esos son parte del pueblo y una parte mayoritaria del pueblo. Te invito a hacer una pequeña pausa, Jorge. Bien, dale. Estamos hablando entonces con Jorge Mahfoud, estamos hablando sobre qué puede esperar América Latina y específicamente sobre Bolivia, Uruguay y Argentina tras los resultados de las elecciones presidenciales recientes. Cuando regresemos, hablemos lo que sucedió y lo que puede suceder en Uruguay. Ya volvemos. Continuamos hablando con Jorge Mahfoud, escritor y también profesor de la Universidad de Jacksonville en la Florida, profesor de estudios internacionales. Estamos hablando, Jorge, de los 3 países que recientemente tuvieron elecciones. Uruguay se confirma entonces en estos días recientes de que ganó la oposición, es decir, ganó un grupo de 5 partidos que crearon lo que le llamaron una coalición multicolor para desafiar a 15 años de gobierno de izquierda del Frente Amplio. ¿Qué pasó? Más allá de todos los errores que cualquier gobierno tiene, si ponemos todo en la balanza, creo que también el Frente Amplio fue parte de esa década dorada que hablábamos en varias partes de América Latina. Muy rápidamente, el PIB creció también 4.1 en promedio durante todos esos años. Nunca hubo una recesión económica. El ingreso per cápita de Uruguay es el más alto de América Latina, mayor que el de Chile, mayor que cualquier otro país de América Latina. El país más balanceado, más equitativo, por varios factores que podríamos explicar. El mayor problema de Uruguay ha sido la criminalidad, como estuvimos hablando, que también tiene sus explicaciones. Pero yo creo que de todas formas la derecha en Uruguay, que no es nada dramático que gane la derecha o la izquierda, Uruguay es un país bastante moderado. Tanto es así, perdón, que tú dices, ¿qué hace el neoliberalismo en las elecciones de Uruguay? Tú mismo has escrito y dices, en Uruguay se da la paradoja, que somos al mismo tiempo progresistas y tradicionalistas. Sí, es decir, ¿cómo se justifica? ¿Qué va a pasar ahora en Uruguay con el triunfo entonces de la derecha después de 15 años de gobierno de la izquierda? Decir lo que va a pasar es muy difícil, pero podemos más o menos sospechar que no podemos ser muy optimistas. Eso lo dijimos cuando ganó Macri hace 5 años. Es muy difícil ser muy optimista, pero obviamente el nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou, más o menos supongo que si es medianamente inteligente va a mirar un poco lo que pasó en Argentina. Pero es sospechoso que, por ejemplo, inmediatamente que se anuncia el triunfo de Lacalle Pou, resulta que el autoproclamado Juan Guaidó, la autoproclamada, estamos hablando de Jeanine Áñez de Bolivia, Bolsonaro, Macri, Piñera, Duque, son los primeros en felicitarlo a través de Twitter.
¿qué es lo que puede leerse entre líneas de que lo felicitan en primer término estos personajes? Comparten obviamente intereses y seguramente van a haber alianzas. Cuando la izquierda hace alianzas son ideologizados, son grupos ideologizados. Cuando la derecha hace alianzas son objetivamente intereses económicos. La narrativa siempre es muy distinta. Pero de nuevo, el caso de Uruguay, cualquier cosa que ocurra va a ser siempre más moderada. Pero lo más probable es que comiencen a decir, como pasó en Argentina, que la herencia maldita del gobierno anterior, que repetimos, casi todos los números lo dan muy positivamente. Y tú hablabas antes de que se subieran los resultados, decías tú, el viejo sueño de los golpistas camuflados, estás hablando entonces de los militares, y dice, del patriotismo militarista latinoamericano. Y hay este elemento nuevo que surge, que es un ex jefe del ejército que se llama Guido Manini Ríos, crea un partido político, tiene el 10% de los votos, integra esta coalición, digamos, de 5 partidos con la calle Pou, que mezclan ideologías completamente diferentes, y empieza a generarse el temor de que lo que trae de fondo este señor es olfatear el golpismo. Hubo ciertos tanteos antes, no solamente de él, sino de otros candidatos. Hay que diferenciar lo que es militar de militarismo. Cuando digo militarismo es esa tradición de querer monopolizar el honor y el nacionalismo, que fue entreguista generalmente en América Latina. Pero se ha fosilizado en la cultura latinoamericana y también en Uruguay, más allá de que muchos otros elementos desaparecieron, pero se ha fosilizado como aquello de que luchábamos contra el comunismo, luchábamos por la libertad, etcétera, cuando realmente hacían lo contrario. Ese 10% siempre estuvo en Uruguay y ha despertado ahora, pongámosle que crezca más o menos, pero ese repito, no es solamente militar, sino militarista, es una ideología con una creencia de una moralidad superior sobre la ley que justamente para proteger los intereses del país justamente fue entreguista. Sin los grandes ejércitos latinoamericanos jamás hubiese habido ni dictaduras ni entreguismo en el caso del resto de América Latina, de sus recursos. Y en el caso de Manini Ríos, es decir, es parte de una cofradía militar en donde siguen manteniendo un pacto de silencio, en donde durante la dictadura, durante todos los años de dictadura, hicieron desaparecer a numerosos opositores, y Manini Ríos de alguna forma conoce ese tema y no ha colaborado en absoluto para aclarar ese capítulo oscuro del país. Es decir, es parte de esa cultura del silencio, de que tú mismo hablas de la impunidad, decías tú en un artículo, la impunidad del uniforme. Tú lo decías en un artículo que escribiste para The Huffington Post. En Chile y en otros países del mundo, en Argentina, esa capacidad de golpear y abusar de un individuo, aunque te estén filmando, sabes que no va a haber un Tanto proceso. es así que tú tienes el caso de tu abuelo. En el caso de mi abuelo, y el capitán, en ese caso el torturador Nino Gavazo, lo golpeó, lo torturó cuando él tenía las manos atadas. Eso fue en un campo de Tacuarembó. Campo de concentración clandestino. Sí, bueno, y se arrastraban, se llevaban a la gente, a los detenidos, que ni siquiera a veces... Por el honor, dice. El honor de las armas. Y eso ha sido ocultado no solamente en un pacto de silencio, en parte el pueblo uruguayo, en gran medida, y no estoy acusando a nadie, porque tengo gente que aprecio mucho que votó a favor de mantener ciertas leyes de impunidad en Uruguay. Cuando hemos dicho muchas veces que los derechos humanos no se ponen a referéndum, y yo estoy siempre a favor de todos los tipos de referéndum, excepto cuando se trata de derechos humanos. Y gran parte de la población legitimó esa impunidad tradicional en América Latina, aún peor en los países andinos o con muchos recursos, pero también en Uruguay se legitimó con cierta cobardía el silencio. Entonces hay que rogarle a los militares a ver dónde están los huesos de aquellos que fueron desaparecidos. Hay que hacer una investigación muy fina para encontrar algo. Hicieron un pacto de silencio, tienen esa impunidad y esa desvergüenza de acusar de dictadura a un gobierno democrático que llegó por elecciones, que respetó todas las leyes y las minorías, y cuando ellos fueron realmente los actores. ¿Puede terminar esto de Uruguay en esta nueva etapa siendo la copia de lo que pasó en Argentina con Macri? Yo creo que vamos por ese camino, pero como en Argentina, en Uruguay es el espejo de Argentina, pero moderado. Podemos pensar de que no va a ser tan dramático,
Pero claro, el futuro siempre puede cambiar, el futuro no existe, es algo que está en construcción. Pero a mí me da la impresión que se va a ir para ese camino. Pero repito, el nuevo gobierno va a mirar con mucho cuidado con lo que pasó en Argentina, espero, y no va a ser tan radical. Jorge, te invito a hacer una nueva pausa. Sí, dale. Estamos conversando con Jorge Mahfoud. Él es un escritor, autor de numerosos libros y profesor de estudios internacionales de la Universidad de Jacksonville en la Florida, sobre qué puede pasar en nuestra América Latina luego de las elecciones presidenciales en Bolivia, Uruguay y Argentina. Y cuando regresemos, hablemos precisamente de lo que podría suceder en la Argentina con un nuevo gobierno. Ya volvemos. Continuamos conversando con Jorge Mahfoud, escritor, autor de numerosos libros y profesor de estudios internacionales de la Universidad de Jacksonville en la Florida, sobre qué puede pasar en nuestra América Latina tras las elecciones presidenciales en Bolivia, en Uruguay y Argentina. Jorge, en Argentina, ¿qué puede pasar con Alberto Fernández en la presidencia? Bueno, primero va a tener que encargarse de una nueva y terrible deuda que hereda eso sí, es una herencia concreta del Fondo Monetario Internacional, que la mayoría de ese dinero no se sabe dónde está, porque como que se ha esfumado, por lo menos no está en programas sociales. Y con una inflación importante, con desempleo, con el dólar bastante alto, se ha multiplicado varias veces desde que dejó Cristina Fernández. No va a estar muy fácil para él, está casi atado de manos, pero bueno, peor que Macri es difícil imaginar, tal vez una dictadura. Si lo miramos en perspectiva para la región entonces, tenemos que Argentina y México pasan a ser los abanderados para defender el progresismo en América Latina. Tenemos entonces que Bolivia, otra vez la derecha, golpe de Estado, roba el poder. En Uruguay, una derecha mucho más light, una derecha mucho más moderada, pero derecha al fin retoma el poder. ¿Dónde queda América Latina en cuanto al equilibrio de poder entre derecha e izquierda? Si vemos la historia, pues podemos predecir que tanto de una forma dura como de una forma blanda, aquellas opciones populares o de izquierda van a ser bloqueadas. O son bloqueadas militar y económicamente o son bloqueadas ideológicamente. Por lo tanto, no podemos esperar otra cosa que esos países, México, Argentina, que eran inversos, eran la derecha, ahora son una izquierda, centro-izquierda, van a ser presionados para moverse hacia el centro, abrir las inversiones, etc., o acercarse un poco más al neoliberalismo del cual se pretendía, o van a ser bloqueados. Eso es según la tradición. ¿Y dónde queda Estados Unidos y la relación con esta América Latina dividida de esa forma? Detrás de cortinas, como siempre. Generalmente apoyando con un cierto discurso, pero tramando, como es una tradición, es imposible ignorarla y es muy difícil pensar de que todo eso va a cambiar, y mucho menos con el presidente Trump. Detrás de cortina, dictando. Estos gobiernos de derecha que en definitiva fundamentalmente gobiernan para el capital y no gobiernan para la gente, según hay consenso en los analistas, van a traer con este sistema de redistribución de la riqueza, porque como tú decís muy bien, todo sistema económico es un sistema de redistribución de la riqueza, solamente diferye a qué porcentaje de la población llega a esa o si es una transferencia de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y en ese caso, todo este avance que hemos visto podría repercutir en una mejor calidad de vida al ciudadano de a pie? No creo que la mejor calidad de vida, pero recordemos que el progreso de la humanidad es independiente de esas ideologías, ¿no? Y por lo tanto, siempre van a haber ciertos avances tecnológicos, sociales. El problema es cuando las ideologías, como la de derecha, el neoliberalismo, está succionando todo ese capital, ese progreso de la humanidad. Por lo tanto, si hay avances, van a ser sobre todo para el 1%, para la minoría, que luego hay datos muy concretos. En Chile, por ejemplo, el 20%, del 1% ha aumentado y se ha llevado casi todo el capital a bancos extranjeros que luego seguramente prestan a países como Argentina y quedan endeudados. ¿Preocupante entonces el panorama por venir? Sí, es muy preocupante.
Y por muchos factores. Tenemos el tema ecológico también y el tema de la desigualdad, que son dos bombas de tiempo. Jorge Mahfoud, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, y el placer ha sido mío, Jorge. Muchas gracias.